Lucas 5:17. Estamos con los milagros mesiánicos. Los milagros mesiánicos. Lucas capítulo 5, versículo 17. Aleluya. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, ¿acaso se puede ver la fe? Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Padre nuestro, te suplicamos, te pedimos, Señor, que estés con nosotros durante estos 30 minutos de predicación, para que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu nos ministre, nos enseñe. Tú eres el Maestro, Señor. Nosotros somos instrumentos nada más en tus manos y queremos salir muy edificados, instruidos en esta tarde. Lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Y decimos todos un amén fuerte. Jesús es el Mesías. El Mesías que Israel no pudo conocer. El Mesías que viene de nuevo. Y que cuando venga Israel se dará cuenta que el Mesías que rechazaron es el Mesías verdadero. El Mesías verdadero. Cristo, por medio de estas señales, de estos milagros, estaba mostrándole al pueblo de Israel que él era el Mesías. Él era el Mesías. Y este escritor griego, Lucas, que es el único escritor gentil de la Biblia, el único escritor, todos los demás son judíos, pero Lucas no es judío, Lucas es griego y su profesión es médico. Es bien interesante que cuando él usa estos milagros que yo le llamo milagros mesiánicos, le llamo milagros mesiánicos porque el propósito, el objetivo, apuntaba a mostrarle al pueblo judío quién era él, el Mesías prometido, el Mesías prometido. Por supuesto, el primer milagro que vimos el domingo, hace 15 días, antes de nuestro aniversario,
que estuvimos hablando de la sanidad del leproso, como el Señor limpió la lepra de aquel hombre que se acercó a él, algo que no había sucedido. En el Antiguo Testamento habíamos tenido el caso nada más de Naamán, que el Señor usó a Eliseo, y el otro caso había sido María, la hermana de Moisés. De ahí nadie había sido sanado de lepra. Nadie podía tocar a un leproso sin ser contagiado. Pero cuando el leproso le dijo, si quieres puedes sanarme, Jesús no solamente dijo, quiero y te sano, sino que lo tocó y lo sanó, mostrando que él tenía el poder para sanar a los leprosos, algo que solo Dios podía hacerlo. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó desde la sanidad del leproso a la sanidad de este paralítico? No lo sabemos. Pero hay un detalle, ambos incidentes ocurrieron en Galilea. Y observemos que en este caso, Lucas dice algo bien específico, que tal vez muchas veces lo hemos leído y no nos hemos percatado de lo que está diciendo Lucas. Y es que dice en el primer versículo, Lucas dice que estaban sentados ahí los fariseos y los doctores de la ley. ¿Quiénes estaban sentados ahí? Los fariseos y los doctores de la ley, que dice que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Habían venido desde Jerusalén. En otras palabras, desde Jerusalén a la Galilea eran 3 días de camino. 3 días de camino para llegar de Jerusalén a la Galilea. Así que el Sanedrín, que era el consejo de sabios de Israel, el consejo de sabios que gobernaba a Israel, estaba muy interesado en quién era Jesús. Estaba muy interesado en lo que estaba ocurriendo alrededor de este personaje llamado Jesús. Y es bastante concebible que después de que el leproso se presentó delante del sacerdote, que fue lo que el Señor le dijo, no se lo digas a nadie, preséntase al sacerdote nada más. Preséntate delante del sacerdote. Es probable entonces que ellos dijeron, bueno, esta es una señal mesiánica. Es una señal mesiánica, un hombre que es sanado de la lepra, lo cual nunca ha ocurrido. Tenemos que investigar más acerca de este personaje llamado Jesús. Por eso es bien interesante la lección de esta noche. Porque en el judaísmo del segundo templo, recuerden que han habido 2 templos y un tercero que se va a levantar. El primer templo que fue de Salomón y que fue destruido, este segundo templo que había sido levantado y adornado por Herodes el Grande. Estaban sucediendo estas cosas, aleluya, y para comprobar que realmente si alguien era el Mesías, ellos tenían que comprobar si era o no era exactamente. Es decir, había muchos que salían diciendo que eran el Mesías. Israel estaba esperando el Mesías. Y de repente aparecían unos falsos diciendo que era el Mesías. Así como hoy nosotros estamos esperando a Cristo y aparecen muchos falsos diciendo que son el Cristo y no lo son. Entonces era el deber de ellos comprobar si era o no era el Mesías. Entonces el Sanedrín enviaba a escuchen bien, o a varias delegaciones para examinar la pretensión mesiánica de una persona en 2 etapas. Eran 2 etapas, y esto es bien importante que lo aprendamos hoy, porque a lo mejor nunca lo han sabido. Que enviaban a 2 delegaciones en 2 etapas. La primera delegación llegaba nada más para observar. Esa primera delegación que llegaba no preguntaba, solamente veía, solamente escuchaba, no preguntaba absolutamente nada acerca del que pretendía ser el Mesías. Es decir, solamente era observar. Los doctores de la ley, los fariseos, los escribas llegaban nada más para observar, no preguntaban. En la segunda etapa había un interrogatorio, y en ese interrogatorio llevaban preguntas específicas ellos, exactas, para evaluar si era o no era el Mesías. Entonces, en este trasfondo de la primera etapa es que llegan estos fariseos
y estos doctores de la ley. Es decir, esta es la primera etapa, la primera visita que están haciendo para saber si Jesús es o no el Mesías. Es bien interesante que aprendamos esto. Ahora hablemos un poquito de la parálisis, porque hoy el concepto que tenemos de parálisis no era el mismo que había en los tiempos de Jesús. La parálisis, que es una condición que muchas veces existe desde el nacimiento, es decir, hay personas que nacen ya paralíticas, desde que nacen paralíticas sin poder caminar. En cambio, hay otros que a causa de una enfermedad o a causa de un accidente quedan paralíticos. Por lo general, significa que el paralítico no puede mover las manos, como en el caso de nuestro hermano Adán. Él puede mover las manos, pero no puede mover los pies específicamente. Entonces, es una situación que no se puede mover las manos o no se puede mover los pies a causa de una lesión grave, nerviosa o en la columna vertebral. El paralítico descrito aquí era claramente incapaz de moverse. Y esto es importante, porque la palabra incapacidad entra dentro de lo que es el terreno humano. Dios es capaz, el hombre es incapaz. Dios es capaz, el hombre es incapaz. Entonces Dios actúa cuando hay incapacidad humana. Dios tiene que intervenir para poder mostrar su poder, que Él es Dios todopoderoso, que lo puede hacer absolutamente todo. Gracias a Dios que este paralítico tenía unos amigos. Eran su apoyo. Y ahora lo están apoyando. Pero aquí va la enseñanza acerca de la parálisis. En esa época del pueblo de Israel, la parálisis era más que una limitación física. Por eso aquí estamos hablando de los milagros del Mesías. Sino que la parálisis se consideraba un castigo espiritual. Un castigo espiritual. Y en todo caso, una forma espiritual de impureza. Es decir, la persona se consideraba impura. Una persona con parálisis o con cualquier impedimento se consideraba impura. En Levítico 21:18, ahí vamos a leer, escuche bien lo que dice Levítico 21:18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Estamos hablando del altar. Ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado. ¿Están oyendo lo que digo? O varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano. Aleluya, sigamos leyendo. O jorobado, o enano. Ay, Dios. O que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas. Quedaban descalificados con cualquier defecto. Si era ciego o cualquier defecto que tuviera, quedaba automáticamente descalificado para servir o acercarse al altar. ¿Están entendiendo, hermanos? Así que el paralítico era ceremonialmente impuro, totalmente incapacitado para acercarse a Dios. Deuteronomio capítulo 15 versículo 21 nos dice de esta manera: y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Todo aquello que tenía un defecto no podía ser sacrificado para Dios. Bueno, Lucas 5 está narrándonos este gran milagro mesiánico. Un gran milagro mesiánico de que el Señor hizo caminar a un paralítico. Alaben a Dios, hizo caminar a un paralítico. Ahora, veamos la escena. Veamos la escena, porque esto es maravilloso. A mí me conmovió. Porque Lucas, el médico Lucas, nos narra que los amigos, los fieles acompañantes del paralítico, no pudieron acercarse a Jesús. ¿Por qué no pudieron acercarse? A causa de la multitud. A causa de la multitud. Y aquí tenemos ya una primera lección.
Porque algunas veces nosotros queremos que todo salga súper fácil, todo súper bien. Y aquí ellos se van a encontrar con un obstáculo. Y para poder servirle a Dios y para poderse acercarse a Dios, tenemos que vencer obstáculos. Ahí había una tremenda multitud, no pueden acercarse a Jesús, pero ellos no se rindieron. Traigo a mi memoria el caso de Zaqueo. Zaqueo estaba queriendo ver quién era Jesús, no podía a causa de la multitud, no podía porque era de estatura baja, pero no se rindió. Vio un árbol y se fue a subir al árbol, un árbol de sicómoro. Ahí dijo, aquí va a pasar Jesús y yo solamente quiero ver quién es Él. Mas lo que Jesús está pasando es Jesús quien lo ve a Él. Y le dice, Zaqueo, desciende de ese árbol porque hoy es necesario que entre yo a tu casa. Entre a tu casa. Un hombre pecador, un hombre que era considerado lo peor de la ciudad, y Jesús dijo, no voy a ir a comer donde el pastor Pineda, ni tampoco voy a ir a comer donde el pastor Carlos Fasquel, voy a ir a comer con este pecador. Y todos decían, es un ladrón. Y todos decían, este le ha robado al pueblo. Y en ese momento, dice él, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también es el hijo de Abraham. Estoy mostrando que para acercarse al Señor hay que vencer obstáculos. Yo quisiera que ustedes pensaran en los obstáculos. Yo pienso en los obstáculos que yo tuve que vencer para poder llegar a los pies del Señor. No fue fácil para mí, andando una sotana arriba y con una familia que en nada quería el evangelio o apreciaba el evangelio. No fue nada sencillo, pero tuve que vencer los obstáculos, o más bien el Señor nos ayuda a vencer los obstáculos para recibir la gran bendición que ahora tenemos. No se rindieron. Se subieron al tejado. Y uno pudiera pensar que si los tejados son como los de El Salvador o los de Guatemala, Honduras o Colombia, que ponemos unas maderitas y luego ponemos tejas que se quiebra y o lámina de aquella duralita que ponen por mi país, que fácil de romper. No, eso no estaba fácil, señores. Porque el techo de las casas judías era un armazón de tierra mezclada con arena gruesa, porque la parte de arriba de la casa era donde secaban las semillas que ellos tenían, el trigo, lo que sea, servía como para estar secando su producto. Es decir, tenía un armazón gruesa y ahí ellos hicieron un hoyo y con una cuerda lo bajaron, porque creían que Jesús tenía poder para sanarlo. Creían que Jesús tenía poder para sanarlo. Ahora, se menciona específicamente, y esto fue lo que les dije, el versículo 20, al ver la fe de ellos. ¿Cómo? ¿Es la fe algo tangible? ¿Es la fe algo concreto? ¿Cuánto pesa la fe? ¿O cuánto mide la fe? La fe no es algo tangible. La fe no es algo concreto que se pueda ver. Pero Jesús es Dios y Él podía ver, y Él todavía puede ver si yo me acerco con fe o no tengo fe. Y a la hermana, ¿qué pasó? La que tiene la prueba, ¿por dónde está esa hermana? Dice la Biblia que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Así que si usted cree que Dios tiene poder para sanarla, Dios la va a sanar. Dios la va a levantar. Dios va a hacer esa obra. Esa enfermedad que tiene no es nada para Dios. Pero ¿qué dice que vio Jesús? Vio fe. Y si Él me viera a mí hoy, ¿vería que tengo fe? Y si Él lo viera a usted hoy, ¿vería que tiene fe? ¿Cómo lo vería el Señor? ¿Con fe o sin fe? ¿Cómo lo vería el Señor? Y si habláramos de una cantidad del 1 al 100, ¿qué tanta fe usted tiene? Bueno, Jesús dijo, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte, quítate y échate al mar y será quitado. Nada más como un grano de mostaza. Es decir, el punto es más, llegó otro, le dijo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Y el Señor se la aumentó. Y dice Santiago, al que tenga falta de fe y al que tenga falta de sabiduría, que se la pida a Dios.
al ver la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Así lo dijo el Señor, ¿verdad? Tus pecados te son perdonados. Esta fue una maravillosa declaración. Una maravillosa declaración porque tiene que ver de manera específica con el Mesías. De manera específica con el Mesías. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, que habían sido enviados por el Sanedrín, comenzaron a cavilar. Quiero que ustedes escuchen bien el texto bíblico. No estaban hablando en voz alta, estaban hablando dentro de ellos. Empezaron nada más en sus pensamientos. Pero ¿quién puede ocultar sus pensamientos de Dios? Absolutamente nadie. Él conoce nuestros pensamientos, ni aún ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a hablar. Gloria a Dios. Aleluya. Comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así dijeron: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Cómo le están diciendo al Señor? Blasfemo. ¿Y a usted solamente porque le dicen feo se enoja? ¿A usted solamente porque le dicen indio se enoja? Y al Señor le están diciendo blasfemo. Y el Señor pudo leer los pensamientos de ellos, que le estaban diciendo blasfemo. ¿Están oyendo esto? Y el Señor no actuó. Es más, dijeron: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? One more time. No están hablando en voz alta, nada más lo están allí en sus corazones. Aleluya. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa bien serio. Se fue bien bravo. No, se fue glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. En este relato, Jesús llama al paralítico hombre. Versículo 20 dice: hombre. Les pregunto a ustedes, ¿conocía el Señor el nombre de este personaje? ¿Lo conocía o no lo conocía? ¿Por qué le llama hombre? Siempre que estudiamos la Biblia, pregúntese cada cosa. ¿Qué es lo que yo hago cuando estoy preparando mis enseñanzas? ¿Por qué no le llamó Felipe? ¿Por qué no le llamó Simón? ¿Por qué no le llamó Alejandro? ¿Por qué no le llamó cualquier nombre? ¿Por qué le dice hombre? Que la palabra hombre simplemente significa hijo de Adán. Eso significa hombre, hijo de Adán. Hijo de Adán. ¿Y por qué le llama hombre? Para enfatizar el hecho de que heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Aleluya. Así como el resto de la humanidad. Y que estamos bajo la maldición del pecado. Y el Señor, que ve lo que el hombre más necesita. Porque el Señor ve lo que más yo necesito. Y el Señor sabe lo que yo más necesito. Y el Señor ve lo que usted necesita.
Y el Señor sabe qué es lo que usted más necesita. Alaben a Dios. ¿Qué se dio cuenta el Señor en ese momento? ¿Qué se dio cuenta, hermano Adán? ¿Qué era lo que más necesitaba ese hombre? No. El perdón de pecados. Lo que más necesitaba era el perdón de pecados. Por eso le llama hombre. Es decir, tú vienes arrastrando la naturaleza pecaminosa, la maldición del pecado, y por eso es que estás en ese estado. Es decir, el estado de parálisis era un efecto, una consecuencia. En otras palabras, si Adán nunca hubiera pecado, no hubieran ciegos, ni hubieran paralíticos, no hubieran leprosos ni piojosos. Todos nuestros males, todas nuestras lágrimas tienen un solo origen. ¿Cuál es ese origen? El pecado, que se traspasó a todos por la desobediencia de Adán. Entonces el Señor lo que está viendo es que la parálisis de este hombre es un efecto de aquel pecado de Adán, y que le ha sido transmitido a él y que se nos transmite a nosotros. En otras palabras, si no hubiera habido pecado, no hubiera cáncer, no hubiera diabetes, no hubiera alta presión, no hubiera nada de eso. El hombre no fue nacido para eso, creado para eso. Aleluya. Así que el Señor lo que vio, lo que el hombre más necesitaba, y el Señor no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que más necesitas. El Señor vio que lo que más necesitaba era ¿qué? El perdón de los pecados. Por lo tanto, su atención no se centró en la curación física. Era un paralítico, pero el Señor no se centra en la curación física. ¿Sabe que el aspecto físico es una consecuencia de su estado espiritual? Aleluya. Nosotros vemos a un alcohólico, a una persona que abusa del alcohol, y lo que decimos, deja el alcohol. No, deja el pecado. Porque el alcohol solamente es una consecuencia de un alma que no ha sido perdonada. Cuando siente el perdón de Dios, todo aquello que viene arrastrando de baja estima y complejo de esto, complejo de lo otro, ahí se termina la maldición del pecado. Así como en nosotros se ha terminado la maldición del pecado y ahora pertenecemos a Cristo Jesús. No, el Señor puso su atención en la impureza espiritual de este hombre. Y por ello, algunas veces ustedes vienen pidiendo sanidad por un amigo, por un familiar que no es salvo. El Señor, escúchenlo bien, lo van a sentir pesado, muy pesado, pero se los tengo que decir. El Señor no está tan interesado en sanar a su familiar o a su amigo. Lo que al Señor le interesa más es perdonar sus pecados. Es mejor entrar sin un ojo al cielo que con los dos al infierno. Es mejor entrar sin un pie en el cielo que con los dos al infierno. Aleluya. Así que si usted recibe a Cristo y es salvo, aunque la pata se le pudra, pero va para el cielo. Y que tenga por seguro que al cielo no va a entrar con cáncer, y al cielo no va a entrar con presión alta, y al cielo no va a entrar con azúcar en la sangre. Al cielo entrará completamente sano. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pues, la expresión perdón de pecados. En esta noche quiero que se lea todo el Antiguo Testamento. Por favor, léase todo el Antiguo Testamento en esta noche. Y mañana me dice, por favor, ¿cuántas veces usted encontró la palabra perdón de pecados? Muy raramente aparece perdón de pecados. Básicamente solo la encontramos en Levíticos, en los capítulos 4, 5 y 6 de Levíticos, donde se describen los distintos sacrificios, concretamente la ofrenda por el pecado y el holocausto, y en cuyo contexto se dice que Dios perdonará los pecados, que cuando se ofrece el sacrificio, Dios perdonará los pecados, que cuando ofrecían los sacrificios, Dios perdonará los pecados.
Por tanto, lo que dice Jesús tiene un significado muy concreto, muy profundo. Porque en Lucas 5:21 vemos la reacción de los escribas y los fariseos que habían sido enviados por el Sanedrín. Y tenemos que concluir, escuchen bien esto, que su comprensión teológica es 100% acertada. Es decir, los escribas y los fariseos no están equivocados. Su comprensión teológica era 100% acertada, que solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Imagínense ustedes que fueron tantas veces donde el cura para que les perdonara los pecados. Y ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Aleluya. Entonces vemos la reacción de los escribas. Entienden que Jesús afirma tener autoridad. Cuando Jesús le dice, y hombre, tus pecados te son perdonados, aquellos fruncieron el ceño, aquellos dijeron, ¿qué? ¿Qué? Si solamente Dios puede perdonar pecados, ¿cómo estás diciendo que puedes perdonar pecados? ¿Acaso eres Dios para perdonar pecados? ¿Acaso eres Dios para perdonar pecados? Entienden que Jesús está diciendo que Él es Dios. El Dios que se hizo hombre. Así que en el corazón de ellos hacen todo tipo de consideraciones. Quieren decir una cosa, quieren decir otra, quieren argumentar, pero como esta es la primera etapa de la primera visita, que solamente los mandaron a observar, a escuchar, a mirar, no pueden decir nada. Y como no pueden decir nada, lo único que están haciendo es cavilar en sus corazones. Aleluya. Lo que no saben, que Jesús no solamente tiene poder para perdonar pecados, sino para saber lo que hay en los corazones. Jesús sabe lo que hay en sus corazones. En ese tiempo los judíos usaban un término que para explicar con algo difícil, algo más fácil. Porque si yo puedo explicar, es decir, si yo puedo resolver un teorema de Pitágoras, ¿cómo no voy a poder sumar quebrados o multiplicar quebrados? ¿Me están entendiendo? Si tengo capacidad para resolver los teoremas de Pitágoras es porque tengo capacidad. Pero si le pongo ahorita a alguien una multiplicación de quebrados, no va a saber ni cómo salir ni cómo entrar. ¿Entendió? Entonces, si alguien puede resolver algo grande, si alguien puede resolver una ecuación de álgebra, tiene capacidad para resolver problemitas matemáticos de aritmética, tiene la capacidad. Es decir, si resolvemos algo grande, tenemos capacidad para resolverlo. Escúcheme bien, porque si no, no van a entender esta cosa que a mí me hizo saltar en mi silla. Jesús le dice, miren, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados. Decirle a levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil? ¿Qué era más fácil? Que se levantara. Es decir, levantarse era fácil, pero perdonar pecados no era fácil, porque eso solamente lo podía hacer Dios. Entonces, si Dios puede perdonar pecados, ¿qué no puede hacer? Es como cuando Pablo dice, si no nos negó ni a su propio hijo, nos lo dio para morir por nosotros, para redimirnos. ¿Qué te puede negar el Señor? Es decir, algo que esté en su voluntad. Algo que esté en su voluntad. No pidas algo que no esté en su voluntad, porque le ofendes a Dios pidiendo algo que no esté en su voluntad. ¿Entendió? Es decir, lo que pides tiene que estar en la voluntad perfecta de Dios. Si no, Dios se molesta contigo porque no está en su voluntad. Pide de acuerdo a la palabra. A la palabra.
Y el Espíritu te confirmará si lo que estás pidiendo es de Dios o no es de Dios. Entonces, si Él es poderoso para perdonar pecados, lo cual solo Dios lo puede hacer. Le dice a aquellos, ¿acaso no puedo decirle a este, levántate? Pero para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad de la tierra, para perdonar pecados. Se le queda viendo al paralítico y le dice, a ti te digo, a ti te digo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió? Al instante, levantándose en presencia de ellos, ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los fariseos y de los escribas, de los doctores de la ley, para que los ojos les quedaran cruzados. Para que los ojos les quedaran cruzados. En presencia de ellos, tomando el lecho, hasta se los enseñó. Y salió caminando. Se fue a su casa. Iba muy enojado porque el Señor lo sanó de la parálisis. ¿Cómo se fue? ¿Y usted por qué no le glorifica? Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Yo no estoy hablando de un Jesús histórico o de un Jesús del pasado. Estoy hablando de un Jesús actual, real, hoy, en pleno siglo XXI, 2025, mes de septiembre 28, que lo que Él hizo ayer, Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero sabe, usted tiene que tener fe que Él es lo que dijo ser, el Mesías prometido. Por favor, levántense, oramos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Tu dulce presencia está aquí, Señor. Dios mío, hay corazones tristes, corazones rotos. Personas que sienten que nadie los quiere, que nadie los ama. Señor, te pido que envuelvas con tu inmenso amor a Elizabeth, Señor, que dice que no tiene familia acá. Y que tú seas el todo en su vida. A todos estos hermanos que se bautizaron, que sientan tu presencia linda, preciosa, Señor. Aleluya. Danos de tu inmenso amor más y más. Aleluya. Sana corazones. Da seguridad en medio de toda la problemática que tenemos. Que podamos tener nuestra fe puesta en alto. Y el Señor seguirá haciendo maravillas. El Señor seguirá haciendo maravillas en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Que el Señor hará maravillas.